no era más que un vasallo de aquellos hombres de cabezas negras que habían llegado del mar. Los había visto crecer y desarrollarse, pero nunca se sintió parte de ellos, porque no lo era. Su misión, en cambio, ya había sido decretada por los mismos dioses: unir a todos los pueblos bajo un solo imperio. Hola viajeros del lenguaje, me da mucho gusto volvernos a encontrar aquí en un viaje más por la historia del lenguaje. Para iniciar nuestra travesía, no te olvides de dejar tu like y suscribirte, pues en esta ocasión partiremos desde el húmedo Valle de Supe, donde se asentó la ciudad de Caral en el actual Perú, y volveremos a orillas de los violentos ríos Tigris y Éufrates. La última vez que paseamos por aquí, leímos de la cuña de los sumerios las narraciones más antiguas de la historia. Pero ahora han pasado unos cuantos siglos y el escenario es muy diferente. Los dioses han cambiado de nombre y el idioma es nuevo. ¿Cómo ha ocurrido esto? Para responder a esta pregunta tendremos que indagar en la forma en que el lenguaje ayudó a construir el imperio más antiguo del que tenemos registro, el acadio, y con ello la historia de un hombre quien, como su leyenda contaba, había sido destinado por los dioses para unir a todos los pueblos en uno solo: Sargón de Akkad. Su historia la podemos esbozar gracias a tablillas del segundo milenio antes de Cristo, pero sobre todo debido a la reconstrucción de su historia realizada por el rey asirio Sargón II en el siglo VIII a.C. Según esto, se cree que Sargón gobernaba un pequeño territorio al norte de Mesopotamia bajo el reinado de Ursadaba, a quien logró vencer en batalla para enseguida continuar su camino de conquista por las ciudades sumerias del sur. Más allá del mito, se piensa que Sargón logró el éxito de su empresa debido a que, a diferencia de otros estados que solo formaban sus ejércitos en tiempos de guerra, Sargón inauguró el concepto de un ejército permanente en constante entrenamiento. No se conoce quién pudo haber sido el padre de Sargón, pero su leyenda cuenta que su madre, una sacerdotisa, lo abandonó en una cesta vagando por el río. Y aunque es probable que aquí pueda estar la inspiración para una de las partes más memorables de la historia del hebreo Moisés, Sargón, de quien ahora estamos hablando, no fue encontrado por una princesa, sino por un aguador que le enseñó a su vez el oficio de la jardinería. Sin embargo, su destino estaba por cambiar cuando la encantadora diosa del amor y la fertilidad, Ishtar, quedara enamorada de él y decidiera llevarlo por un camino de victorias. Lo cierto es que esta curiosa leyenda mítica no estaba ahí solo para alabar al portentoso rey que consiguió unir las ciudades sumerias del norte y sur en un solo imperio, pese a las complicaciones que la geografía presentaba. La narrativa estaba encaminada además a legitimar el gobierno de un extranjero que había llegado a tomar la avanzadísima cultura sumeria y adaptarla a su propio pueblo. Estamos alrededor del 2334 a.C. y los sumerios no están aceptando fácilmente el nuevo gobierno, por lo que, aunado a las tragedias de la guerra, Sargón comenzó a utilizar términos en la lengua sumeria para adoptarlos a su persona, como el título de Gran Rey, mismo que los sumerios daban a los reyes carismáticos y poderosos puestos por el mismísimo Enlil, dios de la ciudad de Nippur, donde Sargón, no de manera arbitraria, decidió ser coronado. Otro de los títulos tomados por Sargón fue Rey de Kis, que fue la primera ciudad sumeria que conquistó. Sin embargo, haciendo un juego de palabras, cambió a Kisatum, que en acadio, su lengua, quería decir totalidad, anunciando que su objetivo era reinar sobre todas las tierras conocidas hasta entonces. En un principio, se pensaba que la transición entre el idioma sumerio y el acadio había sido más o menos lineal, es decir, que la escritura cuneiforme comenzó a utilizarse por los acadios a partir de la conquista de Sargón. Sin embargo, los descubrimientos de nuevas tablillas en el siglo XX nos han permitido saber que esta técnica de escritura inventada por los sumerios ya era utilizada por otras lenguas desde antes del periodo sargónico. Parece que este útil invento administrativo no fue ajeno a los pueblos vecinos de los sumerios, quienes comenzaron a adaptarlo a sus necesidades.
Y es que pese a que a día de hoy se considere al sumerio como un aislado lingüístico debido a que se desconocen sus orígenes y otras lenguas emparentadas, su escritura basada en 5 formas básicas se supo ajustar a otras lenguas como el acadio, el amita, perso antiguo, hitita, entre otros. Esto curiosamente a pesar de que las lenguas semitas como el acadio pertenecen a la misma familia lingüística que el entonces hablado egipcio, la familia afroasiática. Pese a esta particularidad, fue el cuneiforme y no los jeroglíficos el sistema de escritura que supo unir de alguna manera al mundo mesopotámico. En sus orígenes, el cuneiforme estaba plagado de logograma, es decir, figuras que representaban una idea o palabra. Con el tiempo también se fueron anexando fonogramas, que ya eran signos que representaban sílabas y con las cuales otros idiomas pudieron ir apropiándose del sistema de escritura. Además de estos usos de las cuñas, también había símbolos usados como clasificadores o determinantes, es decir, que señalaban el tema o el contexto del que se estaría hablando. A pesar de todo lo anterior, el sumerio no desapareció durante el Imperio Acadio, sino que convivió con la lengua oficial e incluso al caer en el desuso, los escribas conservaron su tradición como un idioma religioso para distintas obras. Los acadios nos dejaron una amplia gama de escritos, desde listas de impuestos, cartas, listas botánicas y diccionarios, hasta textos de plegarias, rituales, encantamientos y presagios. Gracias a ellos es que conocemos, inclusive buena parte de las creencias del pueblo del que bebieron grandes conocimientos, es decir, los sumerios. Sargón de Akkad supo aprovechar las virtudes que la escritura le permitía para dejar su huella en la historia como el primer hombre que fue capaz de fundar un imperio y con ello construir toda una leyenda en torno a sí mismo, convirtiéndose en una figura deseable que muchos reyes después de él quisieron replicar. Para él fue muy importante dejar por escrito su estrecha relación con los dioses utilizando el mismo idioma de los vencidos, pues de este modo presentaba su gobierno como voluntad de las mismas deidades que estos alababan. Paradójicamente, parece ser que él nunca se llamó a sí mismo Sargón, sino que nosotros lo nombramos así debido a la mención que se hace en Isaías 20:1, texto en el que se refieren a Sargón II, un rey asirio muy posterior que intentó retomar la historia del conquistador acadio para legitimar su propio gobierno. Para diferenciarlo del Sargón mencionado en la Biblia, la historia nombra al rey acadio como Sargón de Akkad en honor a Akkad, nombre que tuvo la capital de su imperio que, para rematar el misterio, no ha podido ser encontrada hasta hoy. ¿Cuál era el nombre original de Sargón de Akkad? No lo sabemos, pero probablemente le llamasen Sharum-Kim, que en acadio significa rey legítimo. La lista de reyes sumerios afirma que Sargón de Akkad reinó sobre las tierras del Tigris y el Éufrates durante 56 años, sucediéndole su hijo Rimus, quien fue asesinado por uno de sus hermanos. Hubo varios reyes después de ellos, pero la literatura acadia solo tiene como protagonistas a 2, Sargón de Akkad como el modelo de monarca al que aspiraban todos los reyes mesopotámicos, puesto, bendecido y guiado por un dios, figura que en mi opinión podría estar basada a su vez en Gilgamesh, héroe rey sumerio que también contaba con el favor de las deidades. Por otra parte estaba Naram-Sin, quien no solo se nombró un tocado por los dioses, sino que se presentó a sí mismo como una deidad. En su gobierno el imperio sufrió múltiples invasiones que fueron debilitándolo hasta que en el 2154 a.C. Akkad fue conquistada por el rey elamita Huic-Intsuciná. La escritura cuneiforme sobrevivió al imperio acadio hasta mediados del primer milenio a.C., cuando comenzó a sufrir la competencia del alfabeto arameo que terminó suplantándola con el pasar del tiempo. No obstante, es gracias a este método que llega a nuestros días las técnicas que fueron utilizadas para legitimar el primer imperio de nuestra historia. Un ejército bien entrenado, tomar lo mejor de los vencidos, reescribir la historia y, ¿por qué no?, atribuirte un contacto directo con los dioses. Es fascinante acercarnos a estas culturas tan ancestrales que son la cuna de nuestras sociedades modernas y también a sus idiomas. Por supuesto,
No sabemos a ciencia cierta cómo sonaba el acadio, la lengua de Sargón de Akkad, puesto que nuestro conocimiento de ella es solamente a través de los textos escritos que nos dejaron. Pero podemos al menos tener una idea por comparación con otras lenguas semíticas conocidas como el árabe o el hebreo antiguo. ¿Qué tal te suena a ti? Los estaré leyendo aquí y en la pestaña de comunidad para más cuestionarios y curiosidades. No te olvides de dejar tu like, suscribirte, comentar y compartir con todos los fanáticos de los imperios y la historia antigua, porque nosotros nos estaremos viendo muy pronto para otra salida por la historia del lenguaje.